Hemos realizado primero nosotros la definición de la clase tarjeta débito. Esta clase tarjeta débito tiene los atributos del número de tarjeta, el número de cuenta a la cual está vinculado esa tarjeta, el saldo que va a tener la tarjeta y también el estado. El estado hemos definido que va a ser activo cuando se crea la tarjeta. También hemos definido el método mostrar tarjeta, donde nos está mostrando los atributos de esta clase tarjeta de débito. Y los métodos getter y setter para poder acceder fuera de la clase a nuestros atributos. Hemos definido la interfaz serializable, estamos implementando esta interfaz serializable ya que es un requisito para poder manejar archivos con objetos, ¿no? Entonces todos nuestros objetos tienen que estar serializados para que se pueda almacenar correctamente en bytes dentro de nuestros archivos. Esta clase tarjeta de débito va a ser agregado como un atributo a la clase cliente. En la clase cliente nosotros hemos definido nuestros atributos, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, el número de cédula, y estamos definiendo la agregación de nuestro atributo tarjeta débito para que podamos relacionar estas dos clases. También esta clase cliente está implementando la interfaz serializable para que nos permita a nosotros convertir a bytes esta clase y poderlo almacenar dentro de un archivo. Estamos definiendo un método denominado mostrar cliente, donde voy a mostrar el nombre, el paterno, el materno, el número de cédula, y estoy preguntando si ese cliente tiene una tarjeta que está agregado a sus atributos. Si contiene una tarjeta, quiere decir que necesito mostrar también los atributos de la tarjeta. Entonces estoy llamando al método mostrar tarjeta. Una vez que hemos definido este método, debajo de eso estamos definiendo los métodos getter y setter, que nos va a permitir también acceder a los atributos de esta clase. Si en caso de que la tarjeta fuera igual a nulo, significa que todavía no se ha relacionado estas dos clases y por lo tanto el cliente no tiene agregado una tarjeta a su disposición. Después nos hemos ido a crear una tercera clase que se denomina operaciones cliente tarjeta. Dentro de esta clase nos hemos definido en la parte inicial, en la parte superior, la lista de clientes. Esta lista de clientes me va a permitir a mí almacenar varios clientes para poder utilizarlos para nuestro ejercicio, ¿no? Y sabemos que un banco tiene varios clientes y cada cliente va a tener asociado una tarjeta de débito a una cuenta bancaria. Estamos almacenando en este array list todos los objetos de tipo cliente. También hemos instanciado nuestro objeto de lectura para que podamos utilizarlo en diferentes métodos. Y tenemos la inicialización de esta lista clientes de tipo array list. Dentro de los métodos tenemos el primer método, que es crear cliente tarjeta. Este método me va a permitir a mí realizar la agregación de los datos de un cliente y también la agregación de los datos de su tarjeta de débito, y estos dos lo vamos a relacionar mediante una agregación, ¿no? Aquí estoy relacionando esas dos clases. Estoy asignando a ese cliente una tarjeta de débito que está dentro de nuestro objeto denominado tarjeta. Una vez que están relacionados ya las dos clases, ya puedo almacenar todo el objeto dentro de la lista. Entonces voy a tener una lista donde en cada nodo de esta lista voy a tener un objeto de tipo
cliente. Y este cliente internamente va a tener una relación de agregación con nuestra tarjeta de débito. El segundo método que nosotros hemos realizado en esta clase es el método mostrar cliente. Este método nos va a permitir recorrer toda la lista y vamos a ir mostrando cada objeto que tenemos dentro de la lista, ¿no? Al realizar la muestra del cliente, también me va a realizar la muestra de los datos del cliente y después los datos de su tarjeta de débito si lo tiene, ¿ya? Entonces hasta aquí nos hemos quedado. Nos iremos a la segunda parte. El primer método que vamos a realizar va a ser la creación de un archivo. Por si no lo tenemos, ¿no? Me voy a ir al final de este método, de esta clase, y vamos a crearnos aquí un método que se va a denominar, lo colocaremos un comentario, creando un archivo. Voy a colocar este método que va a ser público, no me va a retornar nada, void, y se va a denominar crear archivo. Ya tenemos nosotros la definición de este método que lo hemos realizado con anterioridad. Simplemente vamos a recordar lo que hemos hecho dentro de este método. Primero nos hemos definido el path, que va a ser la ubicación donde va a estar nuestro archivo. Voy a crearme aquí una ruta. Vamos a colocarlo en la unidad E. Dentro de nuestra carpeta que se denomina programación 3. Y tenemos dentro de eso nuestro archivo que va a ser archivo cliente.txt. Entonces ya le hemos dado la ubicación de nuestro archivo. Una vez nos va a pedir aquí realizar nosotros la importación de nuestra librería java.nio.file.path. Entonces vamos a importar. Una vez que nosotros ya tenemos aquí importado, nos va a permitir, aquí nos está solicitando también que importemos la librería java.nio.file.path. Colocamos la importación y colocamos nuestro bloque tree-catch. Dentro del bloque tree vamos a preguntar si ese archivo existe. Entonces aquí pregunto, colocaremos no existe el archivo, voy a colocar es diferente, files punto el método exist, y vamos a darle el path para que nos diga si el archivo no existe. Por verdad voy a crear ese archivo. Entonces vamos a colocar files punto y llamamos al método create file. Voy a colocar la ubicación donde se va a ubicar nuestro archivo, ¿no? Donde se va a crear nuestro archivo. Y voy a colocar un pequeño mensaje que me va a decir el archivo se creó correctamente. Listo. Por falso significa que tal vez ya existe el archivo y por lo tanto voy a mostrar simplemente un mensaje que me diga el archivo ya existe. Entonces aquí ya tenemos nuestro método que nos va a permitir crear el archivo. Después nos vamos a ir al siguiente método. Vamos a guardar los objetos que van a estar almacenados dentro de nuestra lista de clientes a este archivo que nos acabamos de crear. Entonces voy a colocar aquí
un comentario que nos diga guardando la lista cliente dentro del archivo creado con anterioridad. Me voy a crear para poderlo guardar un método. El método va a ser público, no va a retornar nada, va a ser void y se va a denominar guardar objetos. No necesito ningún parámetro de entrada, ya que la lista está definido en la parte superior y tenemos nosotros ya con el anterior método que se denomina crear cliente tarjeta almacenado cada uno de estos objetos dentro de nuestra lista, ¿no? En cada nodo está guardado un objeto. Esa lista lo vamos a guardar ahora dentro de nuestro archivo. Entonces voy a darle aquí la ruta y le voy a dar de tipo string donde va a estar ubicado nuestra ruta y vamos a copiarnos de aquí esta ruta. Listo, ya tengo ahí copiado donde va a estar guardado los objetos dentro de este archivo. Colocamos un bloque tree catch y voy a colocar dentro del bloque tree el guardado. Para realizar el guardado de estos objetos nosotros utilizamos dos clases. Vamos a ir a recordar cuáles son estas clases. Recordando cómo nosotros serializamos y deserializamos nuestros objetos. Voy a tener un objeto. Para poderlo serializar vamos a utilizar el método writeObject y le voy a mandar el objeto. En este caso va a ser la lista que yo quiero serializar. ¿Cómo serializo? Utilizo estas dos clases. La primera clase va a ser la clase FileOutputStream y viene esto conjuntamente con la clase ObjectOutputStream. Estas dos clases me van a permitir a mí serializar y esto se va a guardar dentro del archivo. Una vez que esté guardado dentro del archivo, para poderlo rescatar del archivo tenemos que deserializar. Y para poder deserializar nosotros tenemos el método readObject. Este readObject me va a devolver a mí de tipo object, los objetos. Pero necesito para deserializar estas dos clases. La primera clase va a ser FileInputStream y va conjuntamente esta clase con la clase ObjectInputStream para poder deserializar. Pero lo que vamos a realizar, estamos ahora nosotros en este primer proceso. Iremos a ver cómo va a ser nuestras clases. FileOutputStream. Esta clase FileOutputStream nos va a permitir realizar la escritura de archivos de objetos en archivos. Tenemos el método write que nos va a permitir escribir en bytes. El método close que nos va a permitir cerrar el archivo. Tenemos que especificar este cierre. El método flush que nos va a permitir vaciar el buffer de bytes. Conjuntamente a la anterior clase va a venir la clase ObjectOutputStream. Esta clase me va a permitir utilizar este método de escritura que va a ser el método writeObject. Y le voy a pasar aquí el objeto. En nuestro caso una lista, ¿no? Una array list, donde va a contener en cada nodo un objeto de tipo cliente. Este parámetro que se le va a pasar va primero a serializarse, se va a implementar esta interfaz, lo vamos a serializar, pero al momento de serializar esta clase podemos tener errores y nos pide Java que nosotros podamos capturar los errores y podamos gestionar estas excepciones que puedan surgir. La primera excepción puede ser la excepción IOException de entrada y salida. También Not Serializable Exception
o invalid class exception. Entonces voy a aquí realizar nosotros, y aquí también vamos a utilizar el file not found exception, ¿ya? Que nos va a permitir si existe alguna excepción porque no existe el archivo donde voy a guardar, por ejemplo, me capture esa excepción. Entonces realizaremos este método writeObject, la implementación. Vámonos al bloque tree. En el bloque tree vamos a colocar primero voy a instanciar un objeto de tipo file output string. Voy a colocar a este objeto archivo. Vamos a colocar new file output string y le voy a pasar, me dice, me va a pasar el archivo, me vas a pasar el nombre, me vas a pasar el archivo con un booleano, etcétera. Entonces vamos a pasarle aquí nuestro archivo. Nuestro archivo está dentro de ruta, ¿no? Ahí está la especificación de la ruta donde se va a encontrar nuestro archivo. Y conjuntamente con esto tenemos que instanciar el otro objeto. El otro objeto que nos decían era el object output string. Aquí vamos a colocar el otro objeto. Voy a colocar aquí object output string. Lo llamaremos a nuestro objeto OOS. Este objeto lo vamos a inicializar. ¿Ya? Y voy a colocar el archivo. Listo. Necesitamos esa definición, ¿no? Primero, la primera clase me va a permitir inicializar nuestro archivo en la ruta especificada y le voy a pasar esto a nuestro object output string para que nosotros podamos guardar dentro del archivo. Una vez que ya le he pasado el objeto, vamos a llamar a nuestro método. El método que tenemos que utilizar es el método writeObject. Voy a escribir objetos y le voy a mandar aquí los objetos. Los objetos de nosotros están almacenados dentro de nuestra lista cliente. Ahí están todos nuestros objetos. Así que le paso esa lista. Una vez que ya le he pasado la lista, vamos a cerrar los dos objetos. Colocamos close y también voy a cerrar nuestro objeto archivo. Close. Entonces ya hemos cerrado los dos objetos. Y me va a decir aquí que necesito capturar la excepción. Nos vamos aquí y me dice tengo que convertir a un tree catch. Me está diciendo que capture. Entonces aquí voy a capturar mi primera excepción. Esta excepción, la clase exception, es la clase genérica de todas las excepciones que nosotros tenemos dentro de Java. Pero específicamente en esta clase en este método vamos a capturar nuestra excepción de tipo file not found exception, por si no tenemos nuestro archivo. Al capturar esta excepción voy a mostrar. Colocamos logger, getLogger y le voy a dar el nombre. Le digo en la clase que nosotros hemos denominado operaciones cliente tarjeta, que me saque de esa clase su nombre. Y después que me muestre el log para ver qué error ha ocurrido y nos muestre las excepciones. Y aquí vamos a mostrar nuestro nivel de error
el mensaje y un parámetro, ¿no? Aquí le voy a dar que me va a decir ha sido un error severo. No voy a pasarle ningún mensaje, voy a colocar null y aquí voy a pasarle el objeto que está conteniendo esa excepción, que va a ser X. Entonces aquí ya tenemos nosotros la definición de esta primera excepción que puede ocurrir. Ahora, en el código se me ha remarcado en rojo las otras excepciones que también tengo que capturar. Entonces yo me voy a acercar, por ejemplo, a ese primer warning que me está apareciendo y me dice que me está reportando una excepción de tipo IOException. Es una excepción de entrada y salida. También tengo que declarar el bloque catch, donde yo voy a capturar esa excepción y la voy a gestionar, ¿no? Entonces aquí voy a crearme otro bloque catch y voy a colocar lo mismo aquí dentro del bloque catch. Me está diciendo que capture nuestra excepción de tipo IOException. Voy a colocar también el objeto X y aquí puedo copiarlo y voy a copiarlo aquí. Listo. Ahí ya se ha podido desaparecer esos warnings que nos han aparecido al momento de poder capturar la primera excepción, ¿no? Nos estaba diciendo que estas dos líneas de código me pueden dar una excepción y me estaba pidiendo que capture esa excepción de entrada y salida. Cuando ya hemos capturado la excepción, ya se perdió esos warnings que teníamos en este sector. Entonces ya hemos realizado el guardado de nuestros objetos. Vámonos al siguiente método. El siguiente método ya va a ser cargar los objetos de los clientes, ¿no?, que tenemos nosotros de la lista de clientes. Para poder cargar los objetos, lo que estamos realizando nosotros es el siguiente paso. Vamos a deserializar, ¿no? Tenemos aquí. Tenemos que realizar esta sección. En esta sección, para deserializar los objetos, me dice que tengo que llamar a nuestro método, tengo que utilizar el método readObject, porque voy a leer objetos. Este método readObject va a pertenecer para nosotros a la clase ObjectInputStream, ¿no? A esta clase pertenece, pero necesitamos nosotros la clase también FileInputStream. Entonces, para poder deserializar, nosotros utilizamos este método. Ahora aquí nos iremos a ver qué son esas dos clases, a recordar. Nos iremos primero al FileInputStream. Esta clase FileInputStream me va a permitir a mí leer archivos. Puede ser en orden secuencial, podemos leerlo también de byte a byte, o podemos leer varios bytes, pero nos va a permitir a nosotros realizar la lectura de bytes, porque nosotros, como estamos serializando, estos objetos que hemos guardado dentro de la lista van a estar en bytes. Ahora nos iremos a la siguiente clase. La clase ObjectInputStream nos va a permitir realizar la lectura de estos datos que están en bytes. Para realizar la lectura utilizamos el método readObject. Este método me va a devolver en realidad un objeto de tipo object. Entonces aquí voy a tener que realizar un casteo. La clase object es la superclase de todos los objetos que nosotros podemos definir. Es la clase genérica, ¿no? Entonces yo tengo ahorita manejando una lista de clientes. Esta lista de clientes es de tipo ArrayList. Entonces voy a tener que castear aquí.
como me va a devolver de tipo object, yo tengo que convertirlo a un array list de clientes, porque yo estoy manejando de esa manera. Una vez que yo realice este casteo, recién voy a poder realizar después la muestra de esos bytes. ¿Bien? Pero primero esta clase me va a permitir a mí cargar, leer todos los bytes que tengo almacenados dentro de este archivo. Ahora, puede, dice, existir errores como cuando no esté serializado el objeto. Entonces aquí igual nos va a obligar a poder gestionar las excepciones de tipo class not found exception, el otro file not found exception, stream corrupt exception y la clase uException. Entonces vamos aquí a capturar nosotros las excepciones class not found exception, después vamos a de entrada y salida y el not found exception, ¿no? File. Entonces esos tres vamos a nosotros capturar. Este cuarto no nos va a obligar el método, pero podemos nosotros también capturar, ¿no? Pero estos tres sí nos obligan. Vamos a implementar esta lectura. Voy a colocar aquí que sea público, no me retorne nada, el método que se denomine leer clientes. Ese método leer clientes va a utilizar las dos clases, ¿no? File input stream y la clase object input stream, pero necesitamos darle la ruta donde está nuestro archivo. Ya tenemos ahí la ruta. Voy a colocar el bloque tree catch. Dentro del bloque tree vamos a realizar primero la instanciación de estos dos objetos. El primero es file input stream. Voy a colocar a esto nuestro objeto denominado archivo. Ya, y le vamos a dar dónde está nuestra ruta del archivo. Ya le hemos pasado nuestra ruta. Ahora, conjuntamente tenemos que instanciar el otro objeto que va a ser de tipo object input stream. Lo llamaremos a este objeto object input stream, o y s. Aquí vamos a colocar new object input stream y voy a colocarle nuestro archivo como entrada. Entonces ya tenemos ahí la definición de estos dos objetos, y voy a preguntar por si tenemos algún error, si este objeto OIS es diferente de null. ¿Ya? Una vez que por verdad sea diferente de null, ya voy a poder cargar todos estos bytes dentro de nuestra lista, ¿no? Teníamos que llamar a un método denominado aquí. Voy a decir que me devuelva una lista de clientes. Ahí que me haga el retorno de este método. El método se denomina react object. Y aquí, como pueden ver, esto me está devolviendo a mí un objeto de tipo object. Entonces me está pidiendo convertir a una lista de tipo cliente. Entonces vamos a castear. Le voy a decir, estos objects que me está devolviendo, necesito que me los devuelva en una lista de cliente. Ahí. Entonces ya me está devolviendo una lista de clientes. Y por falso vamos a colocar un mensaje que el objeto
es nulo. Listo. Ya tengo ahí en esta lista de clientes todos nuestros clientes que estaban almacenados en nuestros archivos y están en bytes, ¿no? Ya lo hemos casteado y lo estamos almacenando dentro de una lista. Ahora aquí nos iremos a nuestros errores. Aquí, por ejemplo, me está colocando el primer warning, me está diciendo que yo necesito definir esta expresión. Entonces aquí voy a capturar y ahí van a ver que se va a colocar todo en rojo. Dentro del bloque catch vamos a capturar el primero, que va a ser file not found exception, y voy a utilizar aquí nuestro objeto e. Al capturar esta excepción, nosotros vamos a colocar aquí, como los anteriores, nuestro logger. Vamos a obtener el getLogger y vamos a darle el nombre de donde voy a obtener estos errores que pueden surgir, de la clase operaciones cliente tarjeta. Entonces voy a colocar aquí de la clase operaciones cliente tarjeta. De esta clase voy a sacar get name, el nombre, y voy a mostrar el log, que va a ser nuestros errores que yo puedo hacer surgir, ¿no? Me va a mostrar el nivel de error. Le voy a decir que el mensaje sea nulo y que me muestre todo lo que está contenido dentro del objeto e, que es el que está gestionando este bloque catch. Listo. Aquí ya se ha convertido aquí en rojo y me está apareciendo un warning al lado izquierdo. Cuando yo me acerco, ahí me está definiendo, ¿no? Me dice, me tiene que reportar una excepción, o sea que tengo que implementar obligatoriamente una excepción de tipo IO exception. Entonces vamos a capturar ese error y veremos el otro. A ver, es igual el IO exception. Entonces aquí voy a colocar otro bloque catch, y dentro de este bloque catch vamos a capturar la excepción que nos están definiendo. Listo. Y aquí voy a colocar X. Voy a copiar esta línea de código y lo vamos a colocar aquí. Y voy a cambiar aquí el objeto a X, que es aquí el que estoy colocando. Listo. Entonces aquí ya me está definiendo, ¿no? Aquí tengo una excepción más. Me está diciendo, tengo que también implementar la definición de un bloque catch para poder gestionar la excepción que puede causar la clase class not found exception. También me está pidiendo que gestione esa excepción. Gestionaremos. Entonces voy a colocar otro bloque catch. Sabemos que por cada excepción que puede surgir, tengo que colocar un bloque catch específico que me va a permitir gestionar una determinada excepción, ¿no? Entonces aquí me están pidiendo que gestione la otra excepción que nos dice que es class not found exception. Voy a colocar aquí X. Ahora ya se ha desaparecido ese warning que nos estaba apareciendo al lado izquierdo. Entonces ya tengo aquí gestionado esos tres tipos de excepciones que me está pidiendo obligatoriamente a gestionar. No me está pidiendo más, entonces nos quedamos hasta ahí. Si nos pide alguno más, agregamos otro bloque catch. Hasta aquí realizaremos una pausa. La clase lo voy a llamar principal cliente tarjeta. Cliente tarjeta. Dentro de esta clase vamos a colocar nuestro método principal void main. Vamos a definirnos una variable OPC que va a ser para leer nuestra opción
de nuestro menú. Después vamos a definir una variable de tipo booleano que va a ser nuestra variable continuar, que vamos a colocarlo en true. Aquí. Después necesitamos instanciar un objeto de tipo operaciones cliente tarjeta. Voy a colocarlo obj para llamar a nuestros métodos. Y también necesitamos nuestro objeto de lectura. Vamos a instanciar para poder leer por teclado. Vamos a importar esa clase. Ya tenemos, colocamos un ciclo do while y vamos a colocar la condición. Mientras la variable continuar sea verdadero, va a seguir dentro de ese ciclo. Cuando ya sea falso, se va a salir del ciclo para terminar el proceso, ¿no? Colocaremos dentro de este ciclo do while nuestro menú de opciones. Vamos a colocar nuestras opciones. La primera opción va a poder ser crear archivo. La segunda opción vamos a colocar que sea registrar cliente tarjeta. La tercera opción que vamos a tener en este método va a ser guardar los registros. La cuarta opción vamos a colocar mostrar los datos y vamos a colocar la quinta opción de salir. Colocaremos un mensaje que me diga digite una opción. Vamos a leer esa opción en la variable OPC. Voy a tener aquí un switch para poder manejar nuestra opción. La primera opción que tenemos en nuestro switch va a ser la opción 1. Colocamos el case 1 y vamos a llamar a nuestro método que se va a denominar crear archivo. Coloquemos break. Colocamos la segunda opción, case 2, va a ser nuestra segunda opción, registrar cliente. Llamaremos a nuestro método que se denomina crear cliente tarjeta. Y vamos a colocar break. El otro bloque va a ser el case 3, guardar los registros. Vamos a llamar a nuestro método que se denomina guardar objetos. Y vamos a colocar break. Nuestra cuarta opción, aquí vamos a colocar la opción 4, va a ser realizar la muestra de los datos. Para realizar la muestra de los datos tenemos que realizar nosotros dos procesos internos. El primer proceso va a ser cargar todos los objetos. Ya sabemos que nos devuelve en un tipo object y eso lo vamos a castear a nuestra lista. Y esa lista lo tenemos que mostrar. Entonces son dos métodos que tenemos que llamar. El primer método va a ser nuestro método que se denomina leer clientes. Aquí. Y una vez que hemos leído, hemos cargado todos estos objetos dentro de la lista, vamos a llamar a nuestro segundo método que va a ser mostrar clientes, ¿no? Este método mostrar clientes nos realiza un for each, el recorrido de la lista, y nos va a ir mostrando cada uno de los objetos. Y colocamos aquí break. Y por último, por default, vamos a colocar la variable continuar en falso. Y colocaremos un break. Ya, así. Ya tenemos. Ahora aquí,
Estamos nosotros realizando dentro de la clase operaciones cliente tarjeta el registro de un solo cliente con su respectiva tarjeta y lo vamos a almacenar en nuestra lista, ¿no? Para poder crear varios clientes necesito un ciclo repetitivo. Entonces ese ciclo repetitivo lo puedo realizar en el método o si quiero lo puedo realizar en la clase principal cliente tarjeta. Lo voy a colocar en esa clase principal cliente tarjeta en la opción 2 de nuestro case. Entonces aquí me voy a crear una variable string que va a ser res de respuesta y lo colocaremos en S. Y voy a preguntar, mientras esta respuesta sea S, vamos a realizar el llenado de nuestros clientes con su respectiva tarjeta y adicionado a nuestra lista. Entonces vamos a colocar si es igual a S. Si es igual a S, recién voy a hacer el llamado a nuestro método crear cliente tarjeta y después voy a preguntar, ¿desea seguir llenando, registrando clientes? Pondré sí o no y vamos a leer esta opción dentro de nuestra variable res. Next line. Listo. Entonces aquí voy a realizar ese ciclo repetitivo para que yo pueda realizar la lectura de varios clientes. Adecuaciones al ejercicio. Entonces aquí ya podemos ver que colocando los datos me está realizando la lectura de los datos, almacenando en la lista y registrando esta lista dentro de nuestro archivo. Y para poder deserializar estamos nosotros capturando los datos en bytes, nos está devolviendo en un object y esto lo estamos casteando y nos está mostrando después nuestra lista de clientes, ¿no? Entonces solo vamos a hacer esas adecuaciones la siguiente clase para que corra correctamente.